Hola, hoy vamos a meternos de lleno con una parte del cuerpo que, bueno, usamos constantemente, pero ni nos fijamos hasta que nos da problemas. La nariz. Efectivamente. Vamos a ver cómo es por dentro y por fuera, qué hace exactamente, y hablaremos de dos afecciones súper comunes, la rinitis y la rinosinusitis. Tenemos bastante material, sobre anatomía, fisiología y estas patologías. Ajá. La idea es entenderla bien desde lo más básico de su estructura hasta por qué, de repente, nos fastidian las alergias o esas sinusitis que te dejan cao. Quizá la pregunta clave para empezar es, ¿por qué es tan importante respirar por la nariz? ¿Qué más da si lo hago por la boca? Pues mira, es que la nariz es muchísimo más que un adorno en la cara o algo para oler. Es como nuestro aire acondicionado personal y, sobre todo, nuestra primera línea de defensa respiratoria. Ah, vale. Si entendemos cómo funciona este aparato, pues será más fácil entender por qué a veces se inflama o se infecta. Y eso es justo la rinitis y la rinosinusitis. Vale, pues vamos a desmontarla. Por fuera lo que vemos es la pirámide nasal. Y es curioso porque solo la parte de arriba, el puente, digamos, es hueso. Eso es. Los 2/3 de abajo, incluida la punta, que podemos mover así un poco, eso es cartílago. Exacto. Y si nos vamos para adentro, la cavidad nasal, imagínatela como dos túneles, ¿vale? Separados por una pared en medio, que es el tabique nasal o septo. Ya. Y ese tabique, ojo, tampoco es todo blando. Tiene una parte de cartílago delante, el cuadrangular. Y detrás tiene hueso, la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. O sea que es mixto. Es mixto y esto es importante porque, claro, si hay una desviación y hay que operar, a veces hay que tocar las dos partes. Estos túneles van desde los agujeros de fuera, las narinas, hasta el fondo, las coanas, que conectan ya con la garganta, con la faringe. Y en las paredes de los lados de esos túneles, ahí están los famosos cornetes, que no son paredes lisas, ¿verdad? Tienen como unos relieves. Para nada lisas. Son como unas turbinas o unos radiadores, por decirlo así. Hay tres a cada lado, el inferior, el medio y el superior. ¿Y para qué sirven? Pues su función es vital. Primero, aumentan una barbaridad la superficie que tiene la nariz por dentro. Y segundo, hacen que el aire que entra no pase recto, sino que haga remolinos, turbulencias. ¿Y eso es bueno? Suena a que frena el aire. Es fundamental. Esa turbulencia da tiempo a que el aire se caliente, se humedezca y se limpie de polvo, polen, virus, antes de que llegue abajo a los pulmones. Es un acondicionamiento que si respiras por la boca, te lo saltas por completo. ¿Entendido? O sea que esa turbulencia es buscada, es necesaria para preparar el aire. ¿Y qué hay de los huecos entre los cornetes? Los meatos, creo que se llaman. Exacto, los meatos. Piensa en ellos como los canales de desagüe. Y son súper importantes. En el meato inferior, que está debajo del cornete inferior, ahí desemboca el conducto lacrimonasal. Anda, o sea que por eso... Ahí está la conexión. Por eso cuando lloramos, las lágrimas bajan por ese conducto y acabamos moqueando. Drenan a la nariz. Qué curioso, nunca lo había pensado así, la conexión directa. Pues sí. Y luego el meato medio, que está entre el cornete inferior y el medio, este es el punto caliente, digamos, en temas de patología. ¿Por qué? Porque ahí es donde desaguan la mayoría de los senos paranasales, y los más problemáticos. El seno frontal, el de la frente, el maxilar, en la mejilla, y la parte anterior del etmoidal, que está entre los ojos. O sea que si se atasca ese desagüe... Pues Elía, tenemos una sinusitis. El meato superior, más arriba, recoge el drenaje de los senos de atrás, el etmoidal posterior y el esfenoidal. Vale. Y hablando de líquidos y atascos, ¿qué pasa con las hemorragias nasales, las epistaxis? Siempre dicen que hay una zona que sangra más fácil. Sí, la gran mayoría de las epistaxis, sobre todo en niños y gente joven, vienen de la parte más anterior del tabique. Hay una red de vasitos muy superficiales, el plexo de Kieselbach. ¿Las típicas que te tapas la nariz y paran? Esas son. Se suelen controlar presionando un rato. Luego están las posteriores, que son menos comunes, pero más aparatosas. Vienen del plexo de Woodruff, más atrás, con vasos más gordos. Esas a veces sí necesitan ir a urgencias. Ya. Y también se oye hablar de esa zona en el centro de la cara, el triángulo de la muerte. Suena un poco dramático, ¿no? Suena peor de lo que es habitualmente, pero tiene su lógica. Las venas de esa zona, de la nariz, del labio superior, tienen conexiones que pueden drenar la sangre hacia dentro del cráneo, a una estructura venosa importante llamada seno cavernoso.
Ajá. Entonces, una infección en esa zona, imagínate un grano infectado o algo así, aunque el riesgo es bajo, muy bajo, pero existe una vía teórica por la que las bacterias podrían llegar al cerebro. Por eso siempre se recomienda no manipular esas infecciones y tratarlas bien. La función respiratoria es clave. Fíjate, la nariz por sí sola ofrece la mitad de toda la resistencia que encuentran las vías respiratorias al paso del aire. Y eso es bueno, ayuda a que los pulmones se llenen bien. No lo sabía. Y el acondicionamiento, calentar, humedecer, filtrar, es vital. Y hay otra cosa curiosa, el ciclo nasal, ¿El qué? que no respiramos igual por las dos fosas nasales todo el rato. Cada cierto tiempo, unas 3-4 horas, una fosa trabaja más, se congestiona un poquito la otra para descansar y luego se alternan. Anda. Y luego la defensa, ¿has dicho? La defensiva, fundamental. Tenemos una especie de cinta transportadora de moco y cilios. El moco es pegajoso, atrapa todo: polvo, virus, bacterias. Ya. Y los cilios, que son como pelitos microscópicos que se mueven, van barriendo ese moco cargado hacia atrás, hacia la garganta, para que lo traguemos y el ácido del estómago lo inactive casi todo. ¡Qué ingenioso! Y además en el propio moco hay defensas, como anticuerpos, la inmunoglobulina A, que es como la policía de fronteras de la mucosa. Vale. También afecta como hablamos, ¿no? Claro, la función fonatoria. La nariz actúa como una caja de resonancia para la voz. Si está muy taponada, por ejemplo por pólipos o vegetaciones, la voz suena gangosa, como nasal, constipada. Es lo que se llama rinolalia cerrada. Y la última función, la más obvia: oler. La olfatoria, claro. Los receptores están arriba, en el techo de la nariz. Y aquí un detalle interesante. Olemos por dos vías. ¿Ah, sí? Sí, la vía directa, tal inspirar por la nariz, que es la ortonasal. Pero también olemos por detrás. Los aromas de la comida al masticar suben desde la boca, por la faringe, hasta la nariz. Es la vía retronasal. Y esa es importante. Es crucial para lo que llamamos sabor. Gran parte de la percepción del sabor de los alimentos, lo que creemos que es gusto, en realidad viene de ese olfato retronasal. Perfecto. Pues con esta base tan clara vamos a meternos ya en los problemas. Empecemos por la rinitis, que es la inflamación de la mucosa de dentro de la nariz. Y la reina indiscutible es la alérgica. Sin duda. Los datos dicen que afecta a más de un 10% de la población, más en ciudades, y que va muy de la mano del asma. Es muy frecuente que una persona con asma tenga también rinitis alérgica. Así es. La rinitis alérgica es básicamente una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune a cosas que en principio son inofensivas. Polen, ácaros del polvo, pelo de animales, hongos. ¿Y cómo se maneja? He oído hablar de una clasificación, ARIA. Sí, la clasificación ARIA. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma. Y no es solo para ponerle un nombre y apellidos, es muy útil porque nos guía sobre cómo tratarla. ¿Y qué es lo que mira? Pues mira dos cosas. Cuánto dura el problema y cuánto molesta en el día a día. Por duración, la clasifica en intermitente, si los síntomas duran menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas seguidas, o persistente, si duran más tiempo. Vale. Y por gravedad, la divide en leve, si, molesta un poco pero no te impide hacer tu vida normal ni te fastidia el sueño, o moderada grave, si ya sí que interfiere con el trabajo, el estudio, el ocio o el descanso. Entiendo. Lo interesante de ARIA no es tanto la etiqueta final, sino que te obliga a pensar en el impacto que tiene en la calidad de vida de la persona, no solo si moquea o estornuda. Y los síntomas son los que todos conocemos, ¿no? Esos ataques de estornudos uno detrás de otro, el moqueo líquido como si fuera agua, un picor horrible en la nariz, en los ojos, a veces en el paladar, y la nariz taponada. Esos son los 4 síntomas cardinales, y a veces, si te fijas, se ven signos. Las típicas ojeras alérgicas, que son como un color más oscuro debajo de los ojos por la congestión venosa. Sí. O un pliegue horizontal en la nariz, de tanto frotarse hacia arriba con la mano, lo que llaman el saludo alérgico. Y si pudiéramos mirar dentro, veríamos la mucosa pálida, a veces un poco azulada e hinchada. ¿Y cómo se trata? Supongo que lo primero es intentar evitar lo que te da alergia, si se puede. Eso es lo primerísimo y fundamental, el control ambiental. Si sabes qué son los ácaros, pues medidas antiácaros en casa, fundas, aspirar bien, quitar alfombras. Si es un polen, pues intentar estar menos expuesto en época de polinización. ¿Y si no es suficiente? Los fármacos. Claro.
Ahí tenemos varias opciones. Los antihistamínicos orales, las pastillas para la alergia, van muy bien para el picor, los estornudos y el moqueo, pero para la congestión, para el taponamiento, suelen quedarse un poco cortos. Vale, y ahí es donde entran los sprays nasales. Exacto. Sobre todo los corticoides intranasales. Estos son los más eficaces en general porque actúan sobre todos los síntomas, pero especialmente sobre la congestión. Son el tratamiento de primera línea si la rinitis es persistente y de moderada a grave. ¿Hay más opciones de sprays? Sí, también hay sprays que combinan un corticoide con un antihistamínico en la misma aplicación. Pueden ser útiles porque a veces empiezan a actuar un poquito más rápido y cubren bien todos los síntomas, incluidos los oculares. ¿Y si con todo esto no mejora? Pues entonces habría que hacer pruebas de alergia para confirmar exactamente a qué se es alérgico y se podría valorar derivar al alergólogo para considerar la inmunoterapia, las famosas vacunas para la alergia, que intentan reeducar al sistema inmune. Vale. Pero antes has dicho que no todas las rinitis son alérgicas. No, ni mucho menos. Hay muchos otros tipos, otros fenotipos de rinitis no alérgica. Por ejemplo, la rinitis senil, que afecta a personas mayores y es sobre todo un moqueo acuoso constante por cambios degenerativos. Se suele tratar con un spray específico, el bromuro de ipratropio. Ujú. O la rinitis gustatoria, que es esa gente que empieza a moquear en cuanto come, sobre todo cosas picantes o muy calientes. Ahí el tratamiento es evitar esos alimentos. Claro. Luego está la rinitis inducida por fármacos. Algunos medicamentos para la tensión o los antiinflamatorios no esteroideos, AINES, como el ibuprofeno, pueden causarla. Y un caso muy importante es la rinitis medicamentosa. Esa es la que te provocas tú mismo por usar demasiado los sprays descongestionantes. Esa misma. Los sprays vasoconstrictores nasales, los que te alivian el tapón súper rápido, son muy eficaces, pero si los usas más de 5 o 7 días seguidos, crean dependencia. Vaya. Generan un efecto rebote. Alivian al momento, pero cuando pasa el efecto, la congestión vuelve peor que antes. Y necesitas volver a echártelo. Es un círculo vicioso. ¿Y cómo se sale de ahí? Pues el tratamiento es fastidiado. Hay que dejar el vasoconstrictor de golpe y aguantar el taponamiento como sea, ayudándose mientras tanto con un corticoide nasal en spray para bajar la inflamación. Y también existe la rinitis hormonal, típica del embarazo, que suele ser sobre todo congestión y mejora después del parto. Si molesta mucho, se pueden usar corticoides nasales. Vale, pues dejamos la rinitis y ampliamos el foco a la rinosinusitis. Aquí ya no hablamos solo de inflamación de la nariz, sino también de los senos paranasales, ¿no? Esas cavidades que tenemos en los huesos de la cara. Eso es. Y un dato anatómico importante recordar es el desarrollo de esos senos. Al nacer, prácticamente solo tenemos desarrollados, más o menos, los senos etmoidales, los que están entre los ojos, y los maxilares, en las mejillas. ¿Y los otros? El frontal en la frente y el esfenoidal, más profundo, en el centro de la cabeza, se desarrollan más tarde, en la infancia y adolescencia. ¿Y eso tiene implicaciones? Claro, explica por qué en los niños pequeños la sinusitis más frecuente es la etmoidal, y también es la que tiene más riesgo de complicarse hacia la órbita, hacia el ojo, porque la pared que los separa es muy finita. Entiendo. ¿Y en adultos? En adultos, la más habitual es la sinusitis maxilar. Vale. Y esto también se clasifica por el tiempo que dura, ¿verdad? Aguda, crónica. Sí, la clasificación temporal es clave. Hablamos de rinosinusitis aguda si dura menos de 4 semanas, crónica si dura más de 12 semanas. Y luego hay una categoría intermedia, la subaguda, entre 4 y 12 semanas, y otra que es la aguda recurrente, que son 4 o más episodios de sinusitis aguda en un año, pero con recuperación completa entre ellos. ¿Y qué es lo que pasa exactamente para que se inflamen los senos? Antes mencionaste algo del desagüe, que se atasca. Esa es la clave de todo, la fisiopatología. Lo fundamental es la obstrucción del ostium. El agujerito de drenaje. Exacto, el pequeño orificio por donde cada seno ventila y drena su moco hacia la cavidad nasal. Imagina que tienes un catarro. La mucosa nasal se inflama, y esa inflamación puede cerrar el ostium de un seno. ¿Y entonces el moco? Se queda atrapado dentro. El seno se convierte en una cavidad cerrada, sin ventilación. Ahí dentro baja el oxígeno, los cilios, esos pelitos que limpian, dejan de funcionar bien por la falta de oxígeno y el ambiente ácido. ¿Y el moco se acumula? Se acumula, se espesa y se convierte en un caldo de cultivo perfecto para que las bacterias que puedan llegar ahí, que siempre hay algunas por la nariz, crezcan y provoquen una sobreinfección.
Así que la clave no es tanto la bacteria en sí, sino el terreno, ese ostium bloqueado. Por eso desatascar la tubería es tan importante en el tratamiento. O sea que casi siempre empieza por un virus, un resfriado común, y solo a veces se complica y entran las bacterias. La inmensa mayoría de las sinusitis agudas empiezan así, como una complicación de un catarro viral. Los virus, rinovirus, coronavirus, gripe, etc., son los que inician el proceso inflamatorio y el bloqueo del ostium. ¿Y las bacterias? Solo en un pequeño porcentaje, quizá un 2-5%, las bacterias aprovechan esa situación de moco estancado y falta de oxígeno para sobreinfectar. Las más comunes son las mismas que causan otitis media: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, los sospechosos habituales, vamos. Vale. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo sabemos si es solo viral o si ya hay bacterias metidas? Porque eso cambia totalmente el tratamiento, sobre todo si hay que dar antibiótico o no. Muy buena pregunta, porque el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Se basa en los síntomas y la evolución. No se hacen análisis de cultivos de rutina. Entonces, ¿cuándo sospechamos que hay bacterias y nos planteamos dar antibiótico? Hay unas pistas, unos criterios clínicos que nos hacen pensar en sobreinfección bacteriana. Son básicamente 3 situaciones. Una, que los síntomas catarrales, en lugar de mejorar, persistan más de 10 días sin ninguna mejoría. Vale. Persistencia. 2. Lo que se llama el doble empeoramiento. El paciente parecía que mejoraba del catarro inicial y de repente, al cabo de 5 o 7 días, vuelve a empeorar, con más fiebre, más dolor, más moco. Como una recaída. Exacto. Y 3, que desde el principio los síntomas sean muy severos. Fiebre muy alta, más de 39 grados, dolor facial muy intenso, secreción nasal purulenta, verde o amarilla espesa, desde el inicio. ¿Y cuáles son esos síntomas clave que nos hacen pensar en sinusitis en general? En adultos, los principales son congestión o bloqueo nasal, secreción nasal que puede ser acuosa al principio y luego espesa o purulenta, dolor o sensación de presión en la cara, en la frente, mejillas, alrededor de los ojos, a veces empeora al agacharse y a menudo disminución o pérdida del olfato, hiposmia o anosmia. ¿Y en niños? ¿TAC? El TAC es la mejor prueba para ver los senos por dentro, el gold standard. Pero ojo, no se hace de rutina en una sinusitis aguda que parece no complicada. ¿Cuándo se pide entonces? Se reserva para situaciones concretas, si sospechamos que hay una complicación orbitaria o intracraneal, en casos de sinusitis crónica que no mejoran con el tratamiento médico o si se está planificando una cirugía. La radiografía simple de senos hoy en día se usa muy poco, aporta poca información útil. Entendido. Hablemos entonces del tratamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer siempre, sea viral o bacteriana? Lo más importante, la base para todos es el tratamiento sintomático para aliviar las molestias y ayudar a que el seno drene. Y aquí, la medida número 1, absolutamente clave, son los lavados nasales con suero salino fisiológico o agua de mar. ¿Tan importantes son? Fundamentales. Ayudan a limpiar el moco espeso, arrastran mediadores de inflamación y facilitan que el ostium se desobstruya. Hay que hacerlos frecuentemente. ¿Vale? ¿Lavados? ¿Qué más? Pues analgésicos o antiinflamatorios, paracetamol, ibuprofeno, para controlar el dolor facial y la fiebre si la hay. Y los corticoides nasales en spray, los mismos que usamos en la rinitis alérgica, también son muy útiles aquí porque bajan la inflamación de la mucosa y ayudan a abrir el ostium. O sea que esas 3 cosas. Lavados, analgésicos y corticoides nasales serían para casi todos. Exacto. Esa es la base del tratamiento para la mayoría de las sinusitis agudas. ¿Y los antibióticos? Ya me ha quedado claro que no son para todos, ni mucho menos. Para nada. Los antibióticos solo se deben dar si tenemos una sospecha fundada de que hay una causa bacteriana. Basándonos en esos criterios clínicos que comentamos antes: persistencia 10 días, doble empeoramiento, inicio severo. Hay que ser prudentes. Mucho. Usarlos innecesariamente no aporta beneficios, puede tener efectos secundarios y, sobre todo, contribuye al grave problema de las resistencias bacterianas. ¿Y si decidimos que sí hacen falta? ¿Cuál se suele usar? Pues la primera opción, si no hay alergias u otros factores, suele ser la amoxicilina, a veces combinada con ácido clavulánico para cubrir mejor algunas bacterias. Hay alternativas, claro, si hay alergia a la penicilina o si el paciente ha tomado antibióticos recientemente o en zonas con altas resistencias, pero esa suele ser la de inicio. ¿Y la cirugía? ¿Cuándo se opera una sinusitis? La cirugía endoscópica nasosinusal, CENS o FES en inglés, que se hace a través de la nariz con una cámara y pinzas especiales, sin cicatrices externas, se reserva para casos muy concretos.
¿Cómo cuáles? Principalmente para la sinusitis crónica que no responde bien al tratamiento médico máximo, antibióticos, corticoides. También si hay pólipos nasales que obstruyen mucho la nariz y los senos, o, por supuesto, si aparece alguna complicación grave que requiera drenaje urgente. ¿Y qué se hace en la cirugía? Pues el objetivo es restaurar la ventilación y el drenaje natural de los senos. Se suelen ensanchar los ostium, que están bloqueados, quitar pólipos si los hay, limpiar la mucosa enferma. En fin, reabrir las tuberías y limpiar la zona. Y ya que hablamos de complicaciones, aunque por suerte no son muy frecuentes, hay que conocerlas porque pueden ser serias. Como decíamos, pueden ir hacia la órbita, sobre todo en niños desde una sinusitis etmoidal. ¿Y qué notaríamos? ¿Cuáles son las señales de alarma? Pues si el párpado empieza a hincharse mucho, se pone rojo y caliente. Si hay dolor en el ojo al moverlo. Si se ve doble. Si la visión empeora o si parece que el ojo está como salido, eso se llama proptosis. Esos son signos de alarma orbitaria. Suena serio, sí. ¿Y hacia el cerebro? También pueden extenderse hacia adentro del cráneo. Esto es más típico en adultos desde sinusitis frontales o esfenoidales. Pueden causar meningitis, abscesos cerebrales, trombosis venosas. Uf. ¿Y ahí cuáles serían las alarmas? Pues un dolor de cabeza muy intenso, diferente al habitual, que no se dé con analgésicos, rigidez de nuca, mucha somnolencia o confusión, alteración del nivel de conciencia, o si aparecen déficits neurológicos, problemas para hablar, debilidad en un lado del cuerpo. Ante cualquiera de estos síntomas, tanto orbitarios como intracraneales, hay que ir a urgencias inmediatamente. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen recorrido. Hemos ido desde la verdad, increíble ingeniería de la nariz, con todas esas funciones que van mucho más allá de simplemente oler, hasta entender por qué se nos inflama o se nos infecta con tanta frecuencia en forma de rinitis o de sinusitis. Y hemos visto cómo se clasifican, cómo podemos orientar el diagnóstico y cuáles son las bases del tratamiento. Yo creo que si nos tenemos que quedar con algunas ideas clave serían: primero, la importancia de respirar bien por la nariz para nuestra salud general no es ninguna tontería. Segundo, saber diferenciar bien la rinitis alérgica de otras causas para poder acertar con el tratamiento adecuado. Tercero, el papel fundamental que tienen los corticoides nasales en la rinitis alérgica persistente y también como ayuda en la sinusitis. Y cuarto, y muy importante, usar los antibióticos en la sinusitis con criterio, con cabeza, solo cuando realmente hay datos que sugieren una infección bacteriana. Totalmente. Y como reflexión final para quien nos escucha, hemos hablado mucho de la función defensiva de la nariz, ¿no? Esa primera línea con su barrera de moco, sus cilios, barriendo constantemente. Ahora, si pensamos en nuestro estilo de vida actual, en la contaminación del aire que respiramos, el pasar tanto tiempo en interiores con calefacciones o aires acondicionados que resecan el ambiente, quizá incluso una higiene a veces excesiva, ¿cómo creéis que pueden estar afectando todos estos factores a esa delicada función defensiva de la nariz? ¿Podríamos estar, sin darnos cuenta, debilitándola o cambiando la forma en que nuestro cuerpo reacciona más allá de simplemente provocar más alergias? Es una pregunta, bueno, para darle una vuelta.